¿Fue Trujillo un déspota tirano? ¿Aportó su gobierno al desarrollo de la República Dominicana? ¿Necesita el país un nuevo Trujillo para arreglar los males de la sociedad que tanto nos afectan? Quédate en este video y te contaré todo sobre la era de Trujillo. Rafael Leonidas Trujillo Molina nació en la ciudad de San Cristóbal el 24 de octubre de 1891. Hijo de José Trujillo Valdés, un pequeño comerciante descendiente de españoles, y de Altagracia Molina Chevalier, más tarde conocida como Mamá Julia, cuyos abuelos, aunque oriundos de Haití, eran predominantemente de origen francés. Siendo el tercero de 11 hijos, la infancia de Trujillo pasó relativamente sin incidentes, aunque su educación básicamente fue irregular y bastante limitada. Su adolescencia se vio marcada por actos vandálicos. A los 18 años se dedicó, junto a su hermano Petán, al robo de ganado y a la falsificación de cheques. Por estos delitos fue declarado culpable y encarcelado algunos meses. En 1916, nuevamente se dedicó a las actividades criminales y lideró la banda de asaltantes llamada La 42, temida por su violencia. En 1918, tras la creación de la Guardia Nacional, Trujillo se integró a la recién formada institución militar y pronto fue promovido a segundo teniente. El 11 de enero de 1919 fue ascendido nuevamente y prestó juramento, convirtiéndose en el teniente número 15 de los 16 que existían en ese entonces en la Guardia Nacional. En 1920, ya con el grado de teniente, fue sometido a un juicio militar por violación y extorsión a Isabel Guzmán, una menor de 16 años, pero fue exonerado de culpa. En su vertiginosa carrera militar llegó al grado de mayor, y cuando las tropas de Estados Unidos abandonaron el país en 1924, dejaron a Trujillo a cargo de la Brigada Nacional, institución creada para reemplazar la Guardia Nacional, y allí ascendió al grado de general. Ascendió al gobierno por medio a unas elecciones tildadas de fraudulenta, luego de ser parte activa del golpe de Estado al entonces presidente Horacio Vázquez, el cual había nombrado a Trujillo como jefe de Estado Mayor, sin saber que éste se convertiría en uno de los ideólogos de su derrocamiento. Permaneció en el poder durante 30 años, los cuales fueron conocidos como la Era Trujillo. Pero, ¿cuáles fueron los aportes de este régimen a la sociedad dominicana? Los partidarios de Trujillo destacan los siguientes aspectos como positivos del régimen: su posición anticomunista, el fin del caudillismo como fuente de inestabilidad política, la restauración del orden público, el desarrollo económico del país mediante la industrialización de la economía y la creación del sistema bancario. Realizó un conjunto de obras públicas que necesitaba la nación, creando una red de carreteras, puentes, acueductos, hospitales, escuelas y puertos, siendo la construcción del puerto de Santo Domingo una obra relevante para la economía del país, ya que devolvió al Estado dominicano el control aduanal que había estado en manos de los Estados Unidos desde la invasión americana de 1916. Bajo su gobierno se experimentó un incremento en la producción agrícola y ganadera del país, logrando estabilizar la balanza comercial. Trujillo es considerado como el padre del sector bancario dominicano, el cual a su llegada al poder estaba en medio de una crisis y bajo el control estadounidense. Trujillo creó el Banco de Reservas, el Banco Agrícola Dominicano, compró el National City Bank en Santo Domingo, creó la Superintendencia de Bancos y el Banco Central Dominicano como órgano regulador. Esto representó un aporte cuantioso a la dolarizada economía dominicana, ya que no existía un organismo regulador de la moneda. Esto llevó a resultados tales como el posicionamiento del peso dominicano a la par con el dólar estadounidense, la sustentación del peso dominicano con reservas en oro. También restringió el uso del dólar como medida para sacarlo de circulación del país.
Uno de los mayores logros de Trujillo fue el pago de la deuda externa dominicana en procura de lograr una real independencia financiera de los Estados Unidos. En la era Trujillo también se realizaron aportes a la educación. Se creó en 1934 la Secretaría de Educación, construyó escuelas en zonas rurales en procura de democratizar la educación elemental, siendo la educación un deber obligatorio, en el cual se castigaba a los padres que no llevaran a sus hijos a las escuelas, aunque dejó en el país un 70% de analfabetismo. En cuanto a los actos delictivos, en épocas del régimen existía una eficacia total, ya que los crímenes no quedaban impunes ni habían casos sin resolver. Los autores eran identificados rápidamente y posteriormente castigados con severidad. En algunos casos, dependiendo la gravedad del crimen o la reincidencia del autor, se llegaba a la ejecución o desaparición del mismo. Todo esto hasta el punto de que la población se sentía segura y confiada de que no iba a ser despojada de sus pertenencias o que no iba a ser objeto de algún acto de violencia por parte de un malhechor. El régimen de Trujillo se caracterizó por la represión violenta a la oposición y a todo aquel que no le rindiera culto a su personalidad. Dios en el cielo y Trujillo en la tierra. Dicha frase era obligatoria en los hogares dominicanos. Estatuas en su honor. El cambio del nombre de la ciudad de Santo Domingo a Ciudad Trujillo y el título de benefactor de la patria eran algunas de las muchas opulencias absurdas con el objetivo de materializar sus delirios de grandeza. En su gobierno, las libertades civiles fueron inexistentes y se cometieron constantes violaciones, asesinatos, desapariciones y masacres en toda la República Dominicana. Sumergió el país en un estado de pánico y miedo, donde cualquier persona que no estuviera de acuerdo con el régimen de Trujillo corría el riesgo de ser encarcelada, desaparecida, torturada en una de las cárceles clandestinas destinadas a esta práctica y en donde la mayoría terminaban muertos. El nepotismo y la corrupción en beneficio de la familia Trujillo era la norma. Su familia ocupaba cargos y puestos importantes en el Estado. Sus hermanos tenían el rango de general o coronel. Su hijo, Ramfis Trujillo, fue coronel a los 5 años y general de brigada a sus 9 años de edad. Todos los estamentos del Estado iban en consonancia con su lucro individual, convirtiendo a la familia Trujillo en una de las más ricas del mundo. La fortuna del dictador estaba estimada en más de $800 millones. Él se utilizaba la ley para sus propios fines. Al final de la Segunda Guerra Mundial, aceptó en el país refugiados judíos a cambio del pago de $1 millón para su beneficio. Trujillo era el propietario de más del 30% de las empresas e industrias nacionales, las cuales controlaban la producción agrícola e industrial, en un monopolio que tenía como objetivo el enriquecimiento ilícito a su favor. Todo el presupuesto de la nación estaba a disposición de Trujillo, ya que veía a la nación como su finca personal. Era tal el control que ejercía en la población que en 1945, luego de una huelga de trabajadores azucareros por la crisis y los bajos salarios, ordenó el arresto de todo aquel que no se integrara al trabajo bajo el alegato de vagancia. Ordenó el asesinato de los líderes sindicales y principales huelguistas y luego obligó a los trabajadores a incorporarse en una federación laboral al servicio del gobierno. Rafael Leónidas Trujillo tenía la fama de ser un enfermizo mujeriego. Se le adjudicaban prácticas de abuso sexual, en el cual exigía favores sexuales de las esposas de militares y funcionarios con el fin de humillarlos. Así también tenía personas a su servicio con el solo propósito de buscar en los pueblos y sectores del país a las jóvenes más bellas para dar riendas sueltas a su lujuria. Su régimen estuvo acompañado de asesinatos, siendo la masacre del Perejil uno de los hechos más sangrientos, en el cual mató a aproximadamente 20.000 personas de origen haitiano, con el pretexto de que desde allí se conspiraba para su derrocamiento, lo cual era una vulgar mentira, ya que era conocida su adversión xenófoba contra el pueblo haitiano. En esta masacre se decidía quién moría solo por el hecho de pronunciar bien o no la palabra perejil,
lo cual para los haitianos era muy difícil debido a que tienen el francés y el dialecto creol como idiomas oficiales. Y en estos el pronunciamiento suave de la letra R está prácticamente en desuso, por lo cual era casi imposible disfrazar su acento al momento de pronunciar esta palabra. Esta masacre se llevó a cabo a punta de bayonetas y machetes, con la intención de que no se dispararan armas de fuego para que más bien se vea como una revuelta y que el ejército dominicano no tuvo nada que ver en este hecho. Esto fue un absurdo, ya que sí se le adjudicó la culpabilidad material al ejército dominicano y la intelectual a Trujillo, quien pagó una indemnización de $500,000, los cuales nunca llegaron a las familias de las víctimas, sino más bien que se quedó en manos de la corrupta burocracia haitiana. El hecho que marcó el principio del fin del tirano fue el cruel asesinato a las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa. Estas eran activistas que pertenecían al movimiento 14 de junio junto a sus esposos. Este movimiento tenía como objetivo terminar con el régimen dictatorial de Trujillo. El hecho ocurrió el 25 de noviembre de 1960, cuando las hermanas Mirabal venían de visitar a sus esposos, los cuales estaban bajo arresto. El vehículo el cual conducían fue encontrado en el fondo de un precipicio con sus cuerpos sin vidas y con signos de violencia. Luego se dio a conocer que los autores eran parte del Servicio de Inteligencia de Trujillo. Este hecho causó la indignación de la población, al punto de que por primera vez se efectuaron protestas públicas en contra del régimen. El martes 30 de mayo de 1961, a las 9:45 de la noche, Trujillo se dirigía a su casa de descanso cuando el auto en el que este viajaba fue ametrallado en una emboscada. El vehículo recibió más de 60 impactos de bala de diversos calibres, de los cuales 7 impactaron el cuerpo del dictador, causándole la muerte, poniendo fin a 30 años de abusos y de opresión. Atención, pueblo dominicano. Mucha atención, pueblo dominicano. Esta emisora se ve en la dolorosa responsabilidad de informar que el generalísimo doctor Rafael Leonidas Trujillo Molina, benefactor de la patria, padre de la patria nueva y primer maestro de la República Dominicana, ha caído vilmente asesinado, víctima de un cobarde atentado, un crimen de lesa patria que enluta a todo el pueblo dominicano para consternación del mundo libre. Las Fuerzas Armadas informan al pueblo dominicano que tienen control absoluto del territorio y garantizan el orden público. Muy buenos días amigos y suscriptores del canal, gracias por estar aquí, sean bienvenidos a este nuevo video, el cual preparamos con mucho entusiasmo para su disfrute. Le pedimos que tomen un momentito de su tiempo y denle ahí el botón de suscribirse y apoyen este proyecto. También le invitamos a que participen, a que comenten y a que den sus opiniones en la caja de comentarios. Bueno, sin más que decir, vamos a dar nuestra opinión de este tema. Ahí vimos como siempre el preview que le dejo. Traté de ser lo más imparcial posible. No voy a extender mucho mi opinión porque creo que la historia ha sido clara y que los hechos están ahí, a favor o en contra de este tirano que para mí lo fue. Un tirano, un asesino y un genocida, Rafael Leonidas Trujillo. Vemos que es el tema de este video, vemos que muchas personas en la República Dominicana alaban o aclaman o piden a un nuevo Trujillo, que vuelva Trujillo. ¿Por qué lo hacen? Lo hacen por indignación, no lo hacen por conocimiento de causa. ¿Por qué por indignación? Fue un mérito que le dejé ahí en el preview de Trujillo, el control de la delincuencia. En esa época no se temía en las calles, usted podía salir a cualquier hora, usted podía dejar algo en el patio de su casa y ahí lo iba a encontrar. La delincuencia temía esas consecuencias de la era de Trujillo, donde quizás eran sometidos a cárcel, eran sometidos a trabajo forzado y si eran muy reincidentes, lo asesinaban. Se controló, señores, la delincuencia. Eso es un tema que está ahí y que fue real. Y que quizás por la situación en la que vive la República Dominicana hoy en día, de quizás
esa misma violencia, esa criminalidad latente que hoy está en nuestras calles y que en muchas ocasiones las mismas autoridades que están para protegernos son quienes cometen esos actos. Esa indignación del pueblo es que lleva a pedir un nuevo Trujillo, pero lo hacen como desahogo, por impotencia, de que se necesita un control real sobre esa delincuencia que nos está arropando, pero no lo hacen por conocimiento de causa. Señores, en la época de Trujillo hubieron más de 50.000 muertos mal contados, donde nadie podía expresarse, donde nadie podía estar en contra del régimen, donde todo lo que existiera de Trujillo. También fue uno de los méritos que le di, quizás ese cambio, ese revuelo económico que tuvo la República Dominicana, que la industrializó, que sí hubo un crecimiento real económico donde se crearon los bancos, se crearon las instituciones públicas o en su mayoría, quizás por decirlo así, pero todo eso iba a favor del beneficio personal de Trujillo. Esos valores, ese crecimiento nunca se transmitió al pueblo. Únicamente era una fachada donde todas esas empresas funcionaban única y exclusivamente para el enriquecimiento de la familia Trujillo. Entonces, quizás hay que ver más la historia, hay que conocer más la historia, que cuando decimos, cuando imperamos por un nuevo Trujillo, tenemos que reconocer que cuando se suprimen las libertades básicas, los derechos más fundamentales, todo lo demás se desmorona. Y en época de Trujillo nada de eso se respetaba, señores. Entonces, nada, no voy a abundar más sobre el tema, creo que está claro ahí. Dejen su comentario, quien esté a favor, que lo diga y que presente sus argumentos. Y nada, comenten, suscríbanse, señores. Vamos a seguir subiendo videos de esta índole y espero que este video les haya gustado. Y nada, señores, hasta una nueva entrega.